Imagina por un momento que estás parado en las orillas de un río ancestral, bajo un sol abrasador del Triásico tardío. El aire es denso, cargado de humedad y del olor a vegetación primitiva. A tu alrededor, helechos gigantes y coníferas arcaicas crean un paisaje extraño, casi alienígena. El silencio es opresivo, roto solamente por el murmullo del agua y el zumbido ocasional de insectos primitivos. De repente, el suelo bajo tus pies comienza a vibrar. No es un terremoto, es algo más aterrador. Son pasos pesados, deliberados, que se acercan desde la densa vegetación ribereña. Las aves primitivas y pequeños reptiles huyen despavoridos. El agua del río, que momentos antes fluía tranquilamente, ahora se agita con violencia. Algo masivo está emergiendo. Y entonces lo ves. Una cabeza colosal, de casi 1,5 metros de longitud, emerge del agua. Las mandíbulas se abren revelando hileras de dientes como dagas, cada uno del tamaño de tu dedo índice, diseñados no para masticar, sino para desgarrar, triturar, destruir. Los ojos, fríos y calculadores, te observan con la indiferencia de un depredador supremo que no conoce rival. El cuerpo que sigue es simplemente monstruoso. 7 metros de músculo puro, escamas y poder devastador. Este no es un dinosaurio. Esto es algo más antiguo, más primitivo y quizás más aterrador. Esto es Saurosuchus, el terror absoluto de Sudamérica hace 230 millones de años. ¿Qué secretos esconde este depredador colosal que dominó un continente entero mucho antes de que los dinosaurios alcanzaran su gloria? ¿Cómo pudo una criatura que no era un dinosaurio rivalizar con los mayores cazadores de su época? ¿Y por qué, a pesar de su dominio absoluto, desapareció en las sombras de la prehistoria, eclipsado por criaturas que vendrían millones de años después? Querido explorador del tiempo, hoy emprendemos un viaje fascinante hacia uno de los depredadores más brutales y menos conocidos que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Una historia de poder absoluto, adaptación extrema y dominio territorial que te dejará sin aliento. Pero antes de sumergirnos en las profundidades del Triásico, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna maravilla de la historia de la vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿habías escuchado hablar de Saurosuchus antes? ¿Qué otros depredadores prehistóricos te gustaría que exploráramos? Tu opinión es fundamental para crear el contenido que más te apasiona. Gracias. Y que comience el viaje hacia el reino del superdepredador olvidado. La Tierra antes de Saurosuchus. El mundo del Triásico temprano. Para comprender verdaderamente la magnitud de Saurosuchus y su reinado de terror, debemos primero retroceder en el tiempo y entender el mundo que heredó. El período Triásico, que se extendió desde hace aproximadamente 252 hasta 201 millones de años, fue una era de recuperación, transformación y experimentación evolutiva sin precedentes. Fue el primer período de la era Mesozoica, surgiendo literalmente de las cenizas de la catástrofe más devastadora que la vida en la Tierra jamás haya enfrentado. Al final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, nuestro planeta experimentó la madre de todas las extinciones masivas, la extinción pérmica triásica, también conocida como la Gran Mortandad. Este evento apocalíptico eliminó aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres de vertebrados. Para poner esto en perspectiva, fue significativamente más devastador que el evento que acabó con los dinosaurios 185 millones de años después. ¿Qué causó semejante catástrofe? La evidencia apunta a una tormenta perfecta de desastres geológicos y climáticos. Las erupciones volcánicas masivas en Siberia, conocidas como las trampas siberianas, expulsaron millones de kilómetros cúbicos de lava basáltica durante casi 1 millón de años. Estas erupciones liberaron cantidades astronómicas de dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre a la atmósfera,
provocando un calentamiento global extremo. Las temperaturas globales aumentaron entre 8 y 16 grados Celsius, convirtiendo vastas regiones del planeta en desiertos inhabitables. Los océanos sufrieron especialmente. El calentamiento redujo drásticamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua, creando enormes zonas muertas donde la vida aeróbica era imposible. Las aguas profundas se volvieron anóxicas y ricas en sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que normalmente está confinado a las profundidades oceánicas, pero que durante la gran mortandad burbujeó hacia la superficie, envenenando los océanos superficiales y liberando gases tóxicos a la atmósfera. En tierra, los ecosistemas colapsaron completamente. Los bosques de helechos y gimnospermas fueron reemplazados por paisajes áridos, dominados por hongos que se alimentaban de la materia orgánica muerta que cubría el suelo. Los grandes herbívoros y carnívoros del Pérmico, como los terápsidos o reptiles mamiferoides que habían dominado durante decenas de millones de años, fueron diezmados. Las cadenas alimentarias se desintegraron y los supervivientes se encontraron en un mundo transformado, hostil y vacío. Pero como siempre ocurre en la historia de la vida, la extinción no fue el final, sino el comienzo de algo nuevo. El Triásico temprano, los primeros 10 millones de años después de la extinción, fue un periodo de recuperación lenta y dolorosa. Los ecosistemas terrestres estaban dominados por una fauna relativamente empobrecida. Los terápsidos supervivientes, como los sinodontos y disinodontos, comenzaron a recuperar diversidad lentamente. Los disinodontos, herbívoros con picos córneos y cuerpos robustos, fueron particularmente exitosos en este mundo posapocalíptico. Pero había un nuevo jugador en escena: los arcosaurios. Este grupo de reptiles, que eventualmente daría origen a los dinosaurios, pterosaurios y cocodrilos modernos, apareció por primera vez en el Pérmico tardío, pero comenzó su ascenso al dominio durante el Triásico. Los arcosaurios primitivos del Triásico temprano eran relativamente pequeños, generalmente del tamaño de perros o cerdos, pero poseían innovaciones anatómicas que les darían una ventaja evolutiva crucial. Una de estas innovaciones era la postura. Mientras que muchos reptiles del Pérmico tenían extremidades que se proyectaban lateralmente desde el cuerpo, arrastrándose como los lagartos modernos, los arcosaurios desarrollaron una postura más erguida, con las extremidades posicionadas más directamente bajo el cuerpo. Esto les permitía moverse con mayor eficiencia, correr más rápido y mantener niveles de actividad más altos. En un mundo donde la competencia por recursos era feroz y los nichos ecológicos estaban vacantes, estas ventajas eran decisivas. El clima del Triásico temprano era extremo, con la mayoría de las masas terrestres fusionadas en el supercontinente Pangea. El interior continental era árido y desértico. Las temperaturas durante el verano podían alcanzar niveles infernales, mientras que las zonas costeras experimentaban monzones estacionales intensos. No había casquetes polares. Incluso las regiones polares tenían climas templados. Los bosques de coníferas, ginkgos y helechos arborescentes dominaban las regiones más húmedas, mientras que el interior de Pangea era en gran medida un desierto estéril. Los ríos y lagos, sin embargo, eran oasis de vida. Estos cuerpos de agua dulce albergaban una diversidad de peces, anfibios temnospondílidos y reptiles acuáticos. Los anfibios temnospondílidos, algunos del tamaño de cocodrilos modernos, eran depredadores acuáticos formidables que acechaban en las aguas turbias. Estos ambientes acuáticos serían cruciales para la evolución de los arcosaurios, ya que muchos linajes experimentaron con estilos de vida semiacuáticos. Durante el Triásico medio, hace aproximadamente 247 a 237 millones de años, los arcosaurios comenzaron a diversificarse explosivamente. Surgieron dos grandes linajes: los Pseudosuchia, el grupo que incluye a los cocodrilos modernos y a una enorme diversidad de formas extintas, y los Avemetatarsalia, que eventualmente darían origen a los dinosaurios y pterosaurios. Los pseudosuquios del Triásico medio
fueron increíblemente diversos, experimentando con una variedad asombrosa de formas corporales, dietas y estilos de vida. Había pseudozúquios herbívoros acorazados, como los aetosaurios, con sus cuerpos cubiertos de placas óseas y sus hocicos en forma de pala para excavar raíces y tubérculos. Había pseudozúquios cursoriales, adaptados para correr a altas velocidades en ambientes abiertos. Y lo más importante para nuestra historia, había pseudozúquios depredadores, carnívoros especializados que ocuparían el nicho de superdepredadores durante la mayor parte del Triásico. Estos depredadores pertenecían a un grupo llamado Rauisuchia, un conjunto parafilético de arcosaurios pseudozúquios carnívoros de gran tamaño. Los rauisuquios no eran cocodrilos en el sentido moderno, aunque estaban relacionados. Eran depredadores terrestres con posturas erguidas, cuerpos robustos y cabezas masivas armadas con dientes como dagas. Algunos caminaban sobre 4 patas, mientras que otros adoptaron posturas facultativamente bípedas, similar a como algunos cocodrilos modernos pueden galopar sobre sus patas traseras. Los rauisuquios dominaron los ecosistemas terrestres del Triásico medio y tardío en la mayoría de las regiones de Pangea. Eran los superdepredadores de su tiempo, ocupando nichos ecológicos similares a los que los grandes terópodos dinosaurios ocuparían más tarde en el Jurásico y Cretácico. Y entre todos estos depredadores formidables, en las vastas llanuras y cuencas fluviales de lo que hoy es Sudamérica, surgió el más imponente de todos, Saurosuchus. El escenario estaba preparado. El mundo del Triásico tardío, hace aproximadamente 230 millones de años, era un lugar de extremos climáticos, experimentación evolutiva y competencia feroz. Los dinosaurios acababan de aparecer, pero aún eran criaturas pequeñas y relativamente poco importantes. Los verdaderos señores de la Tierra eran los pseudozúquios, y en las tierras que algún día se convertirían en Argentina, uno de estos señores estaba a punto de escribir su nombre con sangre en los anales de la prehistoria. El descubrimiento, desenterrando al gigante. La historia del descubrimiento de Saurosuchus es en sí misma fascinante, un relato de paleontología pionera en Sudamérica y de cómo los fósiles pueden reescribir nuestra comprensión de la vida prehistórica. Nuestra historia comienza en la provincia de San Juan, en el oeste de Argentina, una región que hoy es árida y montañosa, pero que en el Triásico tardío era una llanura aluvial surcada por ríos, anchos y lentos. La formación Ischigualasto, también conocida como Valle de la Luna, debido a su paisaje extraterrestre de rocas erosionadas y badlands multicolores, ha sido una mina de oro paleontológica desde mediados del siglo XX. Esta formación geológica, datada en aproximadamente 231 a 225 millones de años de antigüedad, corresponde al Triásico tardío, específicamente a la edad carniana. Los sedimentos de Ischigualasto fueron depositados por antiguos sistemas fluviales que atravesaban una llanura de inundación, enterrando periódicamente a animales muertos bajo capas de lodo y arena que eventualmente se fosilizarían. El primer espécimen de Saurosuchus fue descubierto en 1959 por el paleontólogo argentino Osvaldo Reich durante una expedición a Ischigualasto. Reich, quien trabajaba para el Museo de Ciencias Naturales de San Juan, encontró restos fragmentarios de un cráneo y mandíbulas que inmediatamente reconoció como pertenecientes a un rauisuquio de gran tamaño, pero de un tipo desconocido hasta entonces. Lo que hizo que este descubrimiento fuera particularmente emocionante fue el tamaño de los restos. Las mandíbulas, aunque incompletas, sugerían un animal significativamente más grande que cualquier rauisuquio conocido en ese momento. Los dientes, robustos y recurvados con bordes cerrados, indicaban un depredador especializado en cazar presas grandes. La estructura del cráneo, con sus enormes fenestras o aberturas que reducían el peso sin comprometer la fuerza, mostraba un diseño optimizado para generar fuerzas de mordida devastadoras. Reich continuó excavando en el área durante varios años, recuperando material adicional que incluía vértebras, costillas,
elementos de las extremidades y, lo más importante, cráneos más completos. En 1959, Reich publicó la descripción formal del animal, asignándole el nombre Saurosuchus galilei. El nombre genérico Saurosuchus deriva del griego sauros, lagarto, y zouchos, cocodrilo, haciendo referencia a su naturaleza como un arcosaurio pseudosuquio relacionado con los cocodrilos. El nombre específico Galilei honra a la región de Galileo en la provincia de San Juan, donde fueron descubiertos los primeros fósiles. Sin embargo, la descripción inicial de Reich fue relativamente breve y basada en material fragmentario. No fue hasta décadas después, con nuevos descubrimientos y técnicas analíticas más sofisticadas, que comenzamos a comprender verdaderamente la naturaleza de esta bestia extraordinaria. En las décadas de 1980 y 1990, expediciones adicionales a Ischigualasto, lideradas por paleontólogos argentinos como José Bonaparte y Ricardo Martínez, recuperaron especímenes más completos de Saurosuchus. Estos nuevos hallazgos incluían esqueletos parciales que preservaban no solo el cráneo, sino también partes significativas del esqueleto postcraneal, vértebras dorsales y caudales, elementos de la cintura pélvica, fémures, tibias y huesos de las extremidades anteriores. Estos descubrimientos permitieron a los paleontólogos reconstruir la anatomía completa de Saurosuchus con mayor precisión. Se confirmó que era un cuadrúpedo obligado, caminando sobre 4 patas robustas, aunque con las extremidades posteriores siendo significativamente más largas y poderosas que las anteriores. Las proporciones corporales sugerían un animal construido para emboscadas explosivas más que para persecuciones largas, similar en estrategia de caza a los cocodrilos modernos, pero operando principalmente en tierra. Uno de los descubrimientos más significativos fue un cráneo casi completo, preservado en 3 dimensiones, sin la distorsión que a menudo afecta a los fósiles aplastados por millones de años de presión geológica. Este espécimen permitió a los investigadores estudiar la estructura interna del cráneo, incluyendo las cavidades cerebrales, los canales sensoriales y las inserciones musculares que revelan cómo el animal percibía su mundo y cómo funcionaban sus poderosas mandíbulas. Los estudios modernos utilizando tomografías computarizadas han revelado detalles asombrosos sobre la biología de Saurosuchus. Por ejemplo, la estructura del oído interno sugiere que tenía una audición relativamente buena, capaz de detectar sonidos de baja frecuencia que podrían indicar la presencia de presas grandes. Las órbitas oculares, posicionadas más lateralmente que en los terópodos dinosaurios, sugieren que tenía una visión binocular limitada, pero un campo de visión amplio, útil para detectar movimiento en sus flancos. Los análisis histológicos de los huesos de Saurosuchus, que examinan la microestructura del tejido óseo, han proporcionado información sobre su fisiología y tasas de crecimiento. Estos estudios sugieren que Saurosuchus crecía rápidamente durante sus primeros años de vida, alcanzando tamaños subadultos en relativamente poco tiempo, pero luego su crecimiento se desaceleraba significativamente. Este patrón es intermedio entre el crecimiento rápido y continuo de los dinosaurios y el crecimiento más lento e indeterminado de los cocodrilos modernos. La formación Ischigualasto ha producido no solo Saurosuchus, sino también una diversidad extraordinaria de otros fósiles del Triásico tardío. Se han encontrado algunos de los dinosaurios más primitivos conocidos, como Herrerasaurus, un terópodo basal, y Eoraptor, posiblemente uno de los primeros sauropodomorfos. También se han descubierto dicinodontos herbívoros, sinodontos carnívoros y otros arcosaurios, proporcionando una ventana sin precedentes a los ecosistemas del Triásico tardío. Lo que estos descubrimientos revelan es un ecosistema complejo, donde múltiples linajes de arcosaurios competían y coexistían. Los dinosaurios estaban presentes, pero aún eran relativamente pequeños y poco diversos. Los verdaderos dominantes eran los pseudosuquios como Saurosuchus. Esta fauna de Ischigualasto representa un momento crucial en la historia de la vida,
justo antes de que los dinosaurios comenzaran su ascenso al dominio que caracterizaría los siguientes 160 millones de años. El descubrimiento y estudio continuo de Saurasuchus nos recuerda que la historia de la vida no es una narrativa simple de progreso lineal. En cambio, es una historia de experimentación, competencia y oportunidad. Saurasuchus no era inferior a los grandes dinosaurios terópodos que vendrían después. Era simplemente diferente, adaptado perfectamente a su tiempo y lugar. Y durante su reinado, fue absolutamente letal. Anatomía de un asesino. El diseño perfecto para matar. Cuando observamos la anatomía de Saurasuchus con detalle, nos encontramos cara a cara con una máquina de matar finamente ajustada por millones de años de evolución. Cada aspecto de su cuerpo, desde el cráneo masivo hasta las garras de sus patas, revela adaptaciones para un estilo de vida como superdepredador. Comencemos con lo más impresionante: el cráneo. El cráneo de Saurasuchus galilei medía aproximadamente 1,3 metros de longitud en los individuos adultos más grandes, representando casi el 20% de la longitud total del cuerpo. Esto es proporcionalmente masivo, comparable a los cráneos de los grandes terópodos dinosaurios como Tyrannosaurus rex. La estructura del cráneo era robusta, pero elegantemente diseñada para maximizar la fuerza mientras minimizaba el peso innecesario. El cráneo presentaba varias fenestras o aberturas grandes. Estas no eran debilidades, sino innovaciones estructurales que reducían el peso sin comprometer la integridad estructural, similar a cómo los arquitectos modernos usan vigas en Y en lugar de bloques sólidos de acero. Las fenestras más prominentes eran las órbitas oculares, las fenestras anteorbitales delante de los ojos y las fenestras temporales en los lados y parte superior del cráneo, donde se insertaban los enormes músculos mandibulares. Las mandíbulas de Minodescentimo Saurasuchus eran armamentos formidables. La mandíbula inferior estaba profundamente fusionada en la sínfisis mandibular, la unión en la punta de la mandíbula, creando una estructura extremadamente rígida capaz de resistir las enormes fuerzas generadas durante la mordida. Los huesos de la mandíbula eran macizos, con áreas de inserción muscular extensas que indican músculos aductores mandibulares de tamaño excepcional. Los dientes de Saurasuchus son particularmente reveladores de su estilo de vida depredador. Poseía dientes heterodontes, lo que significa que no todos los dientes eran idénticos, sino que variaban en forma y función a lo largo de la mandíbula. Los dientes anteriores, en el premaxilar y la punta de la mandíbula inferior, eran ligeramente más pequeños y más rectos, optimizados para agarrar y sujetar. Los dientes del maxilar y la parte media de la mandíbula inferior eran más grandes, más recurvados, curvados hacia atrás y lateralmente comprimidos, aplanados de lado a lado. Crucialmente, estos dientes poseían bordes finamente cerrados, conocidos como carenas, en sus márgenes anterior y posterior. Estos bordes cerrados, compuestos de pequeñas proyecciones denticuladas llamadas dentículos, funcionaban como el filo de un cuchillo de sierra, permitiendo a Saurasuchus no solo perforar, sino también desgarrar la carne. Cuando Saurasuchus mordía y luego tiraba de su cabeza hacia atrás o la sacudía violentamente, estos dientes cerrados rasgaban y cortaban tejido muscular, vasos sanguíneos y órganos internos con eficiencia letal. Los estudios biomecánicos del cráneo de Saurasuchus, utilizando análisis de elementos finitos, han estimado las fuerzas de mordida que podía generar. Estos análisis sugieren que un Saurasuchus adulto podía ejercer fuerzas de mordida de varias toneladas en la parte posterior de sus mandíbulas, comparable a las de grandes cocodrilos modernos y algunos terópodos dinosaurios de tamaño similar. Esta capacidad de mordida no era solo para matar, sino también para procesar presas, desgarrando carne de huesos y posiblemente incluso triturando huesos para acceder a la médula nutritiva. El cuello de Saurasuchus era relativamente corto, pero extremadamente musculoso.
Las vértebras cervicales tenían amplias áreas para la inserción de músculos poderosos que permitían movimientos rápidos y violentos de la cabeza. Esta combinación de un cráneo masivo, mandíbulas poderosas y un cuello fuerte sugiere que Saurosuchus empleaba una estrategia de caza basada en mordidas devastadoras, emboscadas explosivas donde una sola mordida infligía daño masivo, similar a como los cocodrilos modernos atacan a mamíferos grandes que se acercan a beber. El cuerpo de Saurosuchus era robusto y construido para la potencia más que para la velocidad sostenida. Las vértebras dorsales eran grandes y robustas, formando una columna vertebral fuerte capaz de soportar el peso del enorme cráneo y resistir las fuerzas generadas durante las luchas con presas grandes. Las costillas eran amplias y curvadas, creando una caja torácica espaciosa para alojar órganos internos de gran tamaño, incluidos pulmones extensos, y un sistema digestivo capaz de procesar grandes cantidades de carne. Una característica interesante de muchos rauisuchios, incluidos Saurosuchus, es la presencia de osteodermos o placas óseas dérmicas embebidas en la piel. Estos osteodermos formaban filas a lo largo de la espalda y los flancos, proporcionando protección adicional contra ataques de competidores o presas defendiéndose. Los osteodermos de Saurosuchus no eran tan elaborados como los de algunos otros pseudosuchios, como los aetosaurios herbívoros, que estaban completamente acorazados, pero aún así ofrecían una defensa significativa contra heridas en áreas vitales. Las extremidades de Saurosuchus revelan un animal adaptado para emboscadas poderosas más que para carreras largas. Las extremidades anteriores eran significativamente más cortas que las posteriores, una característica típica de muchos rauisuchios. Los brazos eran robustos, con húmeros gruesos y manos equipadas con garras curvas, aunque no tan especializadas como las garras de algunos terópodos dinosaurios. Estas garras aún eran herramientas efectivas para agarrar y retener presas, mientras las mandíbulas hacían su trabajo letal. Las extremidades posteriores eran donde residía la verdadera potencia locomotora de Saurosuchus. Los fémures eran largos y extremadamente robustos, con áreas de inserción muscular masivas. Los músculos del muslo habrían sido enormes, proporcionando la fuerza explosiva necesaria para lanzamientos rápidos desde posiciones de emboscada. Las tibias y peroné eran también robustos, aunque relativamente más cortos que el fémur, una proporción que favorece la fuerza sobre la velocidad en carreras largas. Los pies de Saurosuchus tenían 5 dedos, con el quinto dedo siendo pequeño y probablemente no funcional en la locomoción. Los otros 4 dedos estaban equipados con garras robustas y curvadas. La estructura del tobillo y del pie sugiere una postura digitígrada o semidigitígrada, caminando sobre los dedos o la parte delantera del pie más que sobre la planta completa, similar a cómo caminan los perros modernos. Esta postura permite movimientos más rápidos y eficientes, crucial para un depredador de emboscada que necesita aceleración explosiva. La cola de Saurosuchus era larga y musculosa, compuesta por numerosas vértebras caudales que se estrechaban gradualmente hacia la punta. La cola servía múltiples funciones, proporcionaba equilibrio durante la locomoción, actuaba como un contrapeso para el pesado cráneo anterior y almacenaba músculos que contribuían a los movimientos de las extremidades posteriores. Durante las luchas con presas, la cola también podría haberse usado para estabilizar el cuerpo mientras Saurosuchus aplicaba su mordida letal. En general, la anatomía de Saurosuchus pintaba el retrato de un depredador optimizado para emboscadas explosivas de presas grandes. No era un corredor de maratón, sino un velocista de distancia corta, con una aceleración devastadora. Una vez que cerraba sus mandíbulas sobre una presa, el juego había terminado. La combinación de fuerza de mordida extrema, dientes cerrados y músculos de cuello poderosos significaba que podía infligir heridas masivas en segundos, desangrando o incapacitando a presas incluso más grandes que él mismo. Este diseño corporal no era único de Saurosuchus. Era una adaptación que convergió independientemente en múltiples linajes de depredadores terrestres grandes a lo largo de la historia. Los grandes terópodos dinosaurios como Allosaurus y Tyrannosaurus
desarrollarían anatomías notablemente similares decenas de millones de años después. Esto no es coincidencia, sino convergencia evolutiva. Cuando la selección natural favorece ciertos rasgos para un estilo de vida particular, linajes no relacionados a menudo evolucionan soluciones similares. El ecosistema de Ischigualasto, un mundo de competencia. Para comprender completamente el dominio de Saurosuchus, debemos examinar el ecosistema del Triásico tardío en el que vivía. La formación Ischigualasto nos proporciona una ventana extraordinariamente detallada a este mundo antiguo, preservando no solo los animales, sino también evidencia de las plantas, el clima y la estructura del ecosistema. El paisaje de Ischigualasto hace 230 millones de años era radicalmente diferente del desierto árido que vemos hoy. Era una llanura aluvial subtropical atravesada por múltiples canales de ríos anchos y lentos. Durante la temporada de lluvias, estos ríos se desbordaban, inundando vastas áreas y depositando sedimentos ricos en nutrientes. En la temporada seca, el agua se retiraba, dejando lagunas, charcos y ciénagas donde los animales se congregaban. La vegetación estaba dominada por helechos arborescentes, coníferas primitivas, gingos y cicadófitas. Estos formaban bosques ribereños densos a lo largo de los cursos de agua, mientras que áreas más elevadas y secas estaban cubiertas por vegetación más dispersa, adaptada a condiciones más áridas. No había plantas con flores, estas no evolucionarían hasta el Cretácico. En su lugar, las gimnospermas y helechos con semilla proporcionaban los principales recursos vegetales. Esta vegetación soportaba una diversidad de herbívoros. Los más abundantes eran los dicinodontos, terápsidos herbívoros del tamaño de cerdos a vacas con picos córneos y cuerpos robustos. Ischigualastia y Hachaleria eran géneros comunes, animales que se alimentaban de vegetación baja utilizando sus picos para cortar plantas y sus dientes posteriores para procesar material vegetal duro. Los dicinodontos eran las vacas del Triásico, herbívoros de tamaño medio que formaban la base de las redes tróficas. Terrestres. También había rincocéfalos herbívoros, parientes de las tuataras modernas, pero mucho más grandes y diversos en el Triásico. Hiperodapedon era un rincocéfalo común en Ischigualasto, con un cráneo ancho y dientes especializados para cortar vegetación. Estos herbívoros ocupaban nichos similares a los de las iguanas herbívoras modernas. Los cinodontos eran otro componente importante de la fauna. Estos terápsidos, que eventualmente darían origen a los mamíferos, incluían tanto carnívoros como herbívoros. Hexaeretodon era un cinodonto herbívoro de tamaño medio con dientes complejos adaptados para masticar plantas. Los cinodontos carnívoros, como Chiniquodon, eran depredadores más pequeños, del tamaño de coyotes, que cazaban herbívoros pequeños y posiblemente también saqueaban carroña. Pero los verdaderos señores de este ecosistema eran los arcosaurios. Y aquí encontramos algo extraordinario. Ischigualasto preserva un momento en la historia de la vida, donde los dinosaurios acababan de aparecer pero aún no dominaban. Los primeros dinosaurios eran relativamente pequeños y poco comunes comparados con otros grupos. Herrerasaurus ischigualastensis era uno de los dinosaurios más grandes de este ecosistema, un terópodo basal de aproximadamente 3 a 6 metros de longitud. Herrerasaurus era un depredador bípedo con mandíbulas llenas de dientes cerrados, brazos cortos con garras curvas y patas traseras largas y poderosas. Sin embargo, a pesar de ser uno de los primeros dinosaurios terópodos, Herrerasaurus no era el superdepredador del ecosistema. Ese papel lo ocupaba Saurosuchus. Esto es extraordinariamente revelador. Durante más de 160 millones de años del Mesozoico, desde el Jurásico hasta el final del Cretácico, los grandes terópodos dinosaurios como Allosaurus, Tyrannosaurus y Giganotosaurus dominaron los ecosistemas terrestres como superdepredadores. Pero en el Triásico tardío, los dinosaurios aún eran jugadores menores. Los verdaderos señores eran los pseudosuquios como Saurosuchus.
¿Por qué Saurosuchus dominaba sobre Herrerasaurus y otros dinosaurios tempranos? Varias razones explican esto. Primero, Saurosuchus era significativamente más grande, alcanzando 7 metros de longitud, comparado con los 3 a 6 metros de Herrerasaurus. El tamaño importa en el mundo de los depredadores. Un animal más grande puede matar presas más grandes y es menos vulnerable a otros depredadores. Segundo, Saurosuchus tenía una mordida más poderosa. Su cráneo era proporcionalmente más grande y más robusto que el de Herrerasaurus, con áreas de inserción muscular más extensas. Los estudios biomecánicos sugieren que Saurosuchus podía generar fuerzas de mordida significativamente mayores que Herrerasaurus de tamaño similar. Tercero, Saurosuchus probablemente tenía ventajas en comportamiento y experiencia evolutiva. Los rauisuchios habían estado evolucionando como grandes depredadores terrestres durante decenas de millones de años, refinando sus estrategias de caza y adaptaciones anatómicas. Los dinosaurios terópodos, en contraste, eran recién llegados, experimentando aún con su plan corporal básico. Esta dinámica de competencia entre pseudosuchios y dinosaurios es crucial para entender la historia del Mesozoico. Durante el Triásico tardío, los pseudosuchios dominaban, con Saurosuchus en la cima de la cadena alimentaria en Sudamérica. Pero esta situación no duraría para siempre. Al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, otra extinción masiva devastaría los ecosistemas terrestres, y esta vez, los pseudosuchios grandes serían los más afectados. Además de Saurosuchus y Herrerasaurus, había otros depredadores en Ischigualasto. Venaticosuchus era un ornitosúquido, un pseudosuchio cursorial adaptado para correr rápido en ambientes abiertos. Era más pequeño que Saurosuchus, alcanzando solo unos 2 metros de longitud, y probablemente cazaba herbívoros más pequeños como rincocéfalos y dicinodontos juveniles. Los pterosaurios también estaban presentes, aunque sus fósiles son raros en Ischigualasto. Estos reptiles voladores, los primeros vertebrados en lograr el vuelo activo, eran todavía pequeños y primitivos en el Triásico tardío, alimentándose principalmente de insectos y posiblemente peces en los ambientes acuáticos. Las redes tróficas de Ischigualasto eran complejas, con múltiples niveles tróficos y competencia intensa. En la base estaban las plantas, sostenidas por la luz solar, el agua y los nutrientes del suelo. Los herbívoros primarios, como dicinodontos y rincocéfalos, convertían la vegetación en biomasa animal. Los carnívoros de nivel medio, como cinodontos carnívoros, Venaticosuchus y Herrerasaurus, cazaban herbívoros pequeños y medianos. Y en la cima absoluta estaba Saurosuchus, el superdepredador que podía matar prácticamente cualquier cosa en su ecosistema. Esta posición como depredador ápice significaba que Saurosuchus tenía efectos en cascada en todo el ecosistema. Su presencia regulaba las poblaciones de herbívoros grandes, evitando el sobrepastoreo. Su selección de presas, posiblemente enfocándose en individuos débiles, enfermos o viejos, mantenía las poblaciones de herbívoros saludables. Y cuando moría, su carcasa masiva proporcionaba un festín para carroñeros, desde cinodontos pequeños hasta insectos, redistribuyendo nutrientes a través del ecosistema. La vida de Saurosuchus, comportamiento y ecología. Reconstruir el comportamiento de animales extintos es siempre desafiante, pero combinando evidencia fósil, anatomía comparada con animales modernos y principios ecológicos generales, podemos hacer inferencias razonables sobre cómo vivía Saurosuchus. Basándose en su anatomía, Saurosuchus era casi certainly un depredador de emboscada. Su cuerpo robusto y extremidades relativamente cortas no estaban optimizados para carreras largas, pero las proporciones de sus extremidades posteriores y la musculatura evidenciada por las inserciones óseas sugieren aceleraciones explosivas sobre distancias cortas. Este patrón es típico de depredadores de emboscada modernos como cocodrilos, leones y algunos tiburones.
La estrategia de caza más probable para Saurosuchus era acecho y emboscada. Utilizando la vegetación densa de los bosques ribereños como cobertura, Saurosuchus probablemente esperaba pacientemente cerca de caminos de animales, fuentes de agua o áreas donde los herbívoros se congregaban para alimentarse. Cuando una presa adecuada se acercaba lo suficiente, Saurosuchus lanzaba un ataque explosivo, cerrando la distancia en segundos y aplicando su mordida devastadora. La mordida inicial era probablemente letal o casi letal, con fuerzas de mordida medidas en toneladas y dientes cerrados que desgarraban carne y vasos sanguíneos. Una sola mordida de Saurosuchus en el cuello, tórax o abdomen de una presa causaría hemorragia masiva, shock y posiblemente daño a órganos vitales. Las presas más pequeñas podrían ser matadas instantáneamente por el trauma. Presas más grandes morirían rápidamente por desangrado. Una vez que la presa estaba muerta o muriendo, Saurosuchus probablemente empleaba técnicas de alimentación similares a las de los cocodrilos modernos. Los dientes no estaban diseñados para masticar, sino para desgarrar pedazos de carne. Saurosuchus probablemente sujetaba porciones de la carcasa con sus mandíbulas y tiraba violentamente, usando el peso de su cabeza y cuello para arrancar trozos que podía tragar enteros. Los movimientos de giro de la muerte que los cocodrilos modernos usan para despedazar presas también podrían haber sido empleados por Saurosuchus, girando su cuerpo para usar fuerzas de torsión y desgarrar tejidos. ¿Qué cazaba Saurosuchus? Basándose en el tamaño y la disponibilidad de presas en Ichigualasto, los dicinodontos grandes como Ichigualastia serían objetivos principales. Estos herbívoros, del tamaño de vacas pequeñas, proporcionaban comidas sustanciales. Los rincocéfalos grandes también serían presas adecuadas. Incluso otros depredadores como Herrerasaurus o sinodontos carnívoros podrían ser ocasionalmente cazados o saqueados si Saurosuchus encontraba una carcasa fresca. La cuestión de la termorregulación es intrigante. ¿Era Saurosuchus un ectotermo, sangre fría, como los cocodrilos modernos? ¿O tenía algún grado de endotermia, sangre caliente, como los mamíferos y aves? La evidencia es mixta. Los análisis histológicos sugieren tasas de crecimiento más rápidas que los cocodrilos modernos, pero más lentas que los dinosaurios, indicando quizás un metabolismo intermedio o gigantotermia inercial, donde el gran tamaño corporal ayuda a mantener temperatura corporal estable. Si Saurosuchus era principalmente ectotérmico, su comportamiento habría estado influenciado por la temperatura ambiental. Las mañanas podrían haberse pasado tomando el sol para elevar la temperatura corporal a niveles operativos. Las horas más calurosas del día podrían haberse pasado en sombra o en el agua para evitar sobrecalentamiento. La caza sería más activa durante temperaturas óptimas. El territorio de un Saurosuchus adulto probablemente era extenso. Los grandes depredadores modernos como leones y tigres requieren territorios de decenas a cientos de kilómetros cuadrados para encontrar suficientes presas. Saurosuchus, con requerimientos energéticos comparables, probablemente patrullaba grandes áreas a lo largo de sistemas fluviales, moviéndose entre zonas de caza productivas. La evidencia fósil sugiere que Saurosuchus podría haber sido parcialmente acuático, o al menos pasaba tiempo considerable cerca del agua. Muchos especímenes han sido encontrados en depósitos fluviales, y la anatomía es consistente con un animal cómodo en ambientes acuáticos. Los cocodrilos modernos demuestran que los pseudosuquios pueden ser depredadores extremadamente efectivos, tanto en tierra como en agua, y Saurosuchus probablemente explotaba ambos ambientes. En el agua, Saurosuchus podría haber cazado peces grandes, anfibios temnospondílidos y reptiles acuáticos. En tierra, acechaba herbívoros terrestres. Esta versatilidad habría sido una ventaja significativa, permitiendo a Saurosuchus acceder a múltiples fuentes de alimento y reducir la competencia con otros depredadores más especializados. ¿Era Saurosuchus social o solitario? La mayoría de los grandes depredadores modernos son solitarios o viven en grupos pequeños.
Los cocodrilos adultos son generalmente solitarios excepto durante la reproducción. Los grandes terópodos dinosaurios probablemente eran también principalmente solitarios, aunque hay evidencia de comportamiento grupal en algunos. Sin escenarios preservados de múltiples individuos de Saurosuchus interactuando, es imposible estar seguros, pero un estilo de vida solitario es más probable para un superdepredador de su tamaño. La reproducción probablemente seguía patrones similares a otros arcosaurios. Los arcosaurios modernos, cocodrilos y aves, ponen huevos, y no hay razón para pensar que Saurosuchus fuera diferente. Las hembras probablemente construían nidos en áreas seguras, enterrando huevos en arena o vegetación. Dependiendo de su biología térmica, los huevos podrían haber sido protegidos activamente por la madre o simplemente dejados a incubar con el calor del ambiente. Los juveniles de Saurosuchus habrían enfrentado desafíos significativos. Pequeños y vulnerables, serían presas potenciales para otros depredadores. La mortalidad juvenil era probablemente alta, con solo una fracción pequeña de cada cohorte sobreviviendo hasta la edad adulta. A medida que crecían, pasarían por una serie de roles ecológicos, cazando presas cada vez más grandes hasta que alcanzaban el tamaño adulto y podían desafiar a cualquier cosa en su ecosistema. La longevidad de Saurosuchus es desconocida, pero basándose en arcosaurios modernos, individuos podrían haber vivido varias décadas si evitaban accidentes, enfermedades y competencia letal con congéneres. Los cocodrilos modernos pueden vivir 70 años o más en condiciones favorables. Saurosuchus, con su gran tamaño y posición de depredador ápice, podría haber disfrutado longevidades similares. El fin de una era, la extinción Triásico-Jurásica. El reinado de Saurosuchus y los otros grandes rauisuchios llegó a un final abrupto al cierre del período Triásico, hace aproximadamente 201 millones de años. La extinción masiva Triásico-Jurásica, aunque menos conocida que la extinción que acabó con los dinosaurios, fue devastadora, eliminando aproximadamente el 76% de todas las especies terrestres y marinas. ¿Qué causó esta extinción? Como con muchos eventos de extinción masiva, múltiples factores probablemente contribuyeron, pero la evidencia apunta a actividad volcánica masiva como el desencadenante principal. La provincia magmática del Atlántico Central, CAM, por sus siglas en inglés, fue una de las erupciones volcánicas más grandes en la historia de la Tierra, ocurriendo justo en la transición Triásico-Jurásica. Las erupciones del CAM no fueron del tipo explosivo que vemos en volcanes como el Monte Vesubio, sino erupciones de fisura donde magma basáltico fluía masivamente desde grietas en la corteza terrestre. Estas erupciones ocurrieron en múltiples continentes simultáneamente, incluyendo lo que hoy es el este de Norteamérica, el noroeste de África, el noreste de Sudamérica y el suroeste de Europa, áreas que en ese momento estaban comenzando a separarse con la ruptura de Pangea. Los efectos ambientales fueron catastróficos. Las erupciones liberaron cantidades enormes de dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros gases volcánicos a la atmósfera. El dióxido de azufre reaccionó con vapor de agua para formar aerosoles de ácido sulfúrico que bloquearon la luz solar, causando enfriamiento global a corto plazo y lluvia ácida devastadora. A más largo plazo, el dióxido de carbono acumulado causó calentamiento global intenso, con aumentos de temperatura estimados en 3 a 6 grados Celsius. Los océanos sufrieron acidificación debido al dióxido de carbono disuelto, y los niveles de oxígeno disuelto cayeron dramáticamente en muchas regiones, creando zonas muertas extensas. En tierra, los ecosistemas colapsaron bajo el estrés combinado de cambio climático rápido, lluvia ácida y perturbación de las redes tróficas. Los grandes arcosaurios pseudosuchios terrestres, incluidos todos los rauisuchios como Saurosuchus, fueron completamente exterminados. Los aetosaurios herbívoros acorazados también desaparecieron. Los dicinodontos, que habían sobrevivido la extinción pérmica triásica y prosperado durante todo el Triásico, finalmente se extinguieron.
muchos linajes de sinodontos desaparecieron, aunque algunos pequeños sobrevivieron y eventualmente darían origen a los mamíferos verdaderos. ¿Por qué los grandes pseudosúquios como Saurosuchus fueron tan vulnerables, mientras que los dinosaurios, en general más pequeños en ese momento, sobrevivieron y prosperaron? Varias hipótesis han sido propuestas. Una es que los dinosaurios tenían sistemas respiratorios más eficientes gracias a sus sacos aéreos, una característica que compartían con las aves modernas. En ambientes con niveles reducidos de oxígeno, esta eficiencia respiratoria habría sido una ventaja crucial. Otra hipótesis es que los dinosaurios tenían tasas metabólicas más altas y crecían más rápido, permitiéndoles recuperarse de pérdidas poblacionales más rápidamente que los pseudosúquios. En un mundo posextinción con recursos limitados y condiciones inestables, la capacidad de reproducirse rápidamente y explotar oportunidades fugazmente sería ventajosa. También es posible que los dinosaurios simplemente tuvieran suerte. Las extinciones masivas no son totalmente selectivas. Hay un elemento de aleatoriedad geográfica y temporal. Los dinosaurios podrían haber tenido poblaciones en áreas que fueron menos afectadas inicialmente, permitiéndoles sobrevivir el cuello de botella y expandirse después. Independientemente de la razón exacta, la extinción Triásico-Jurásica marcó un punto de inflexión en la historia de la vida. Los pseudosúquios grandes fueron eliminados, dejando solo los linajes que eventualmente evolucionarían en los cocodrilos modernos. Los dinosaurios, liberados de la competencia con los rauisuquios, experimentaron una radiación adaptativa explosiva durante el Jurásico temprano, diversificándose en los sauropodomorfos gigantes, terópodos grandes y ornitisquios variados que dominarían los siguientes 135 millones de años. El final de Saurosuchus fue el final de una era. Nunca más los pseudosúquios ocuparían el nicho de superdepredador terrestre grande. Este papel pasaría permanentemente a los dinosaurios terópodos, que lo mantendrían hasta su propia extinción al final del Cretácico. Los únicos pseudosúquios supervivientes serían los cocodrilianos, retirándose principalmente a ambientes acuáticos, donde prosperan hasta hoy. El legado de Saurosuchus, lecciones de un superdepredador olvidado. Saurosuchus galilei nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza de la evolución, la competencia y la supervivencia. A pesar de su dominio absoluto como superdepredador del Triásico tardío en Sudamérica, Saurosuchus no dejó descendientes directos. Su linaje se extinguió completamente en la extinción Triásico-Jurásica. En la narrativa popular de la prehistoria, ha sido casi completamente eclipsado por los dinosaurios terópodos que vinieron después. Sin embargo, estudiar Saurosuchus es crucial para comprender la historia completa de la vida en la Tierra. Nos recuerda que la evolución no tiene dirección preestablecida. Los dinosaurios no estaban destinados a dominar. En el Triásico tardío, los pseudosúquios como Saurosuchus parecían estar en una posición mucho más fuerte. Solo el azar de una extinción masiva cambió el curso de la historia. Saurosuchus también demuestra la convergencia evolutiva. A pesar de no estar cercanamente relacionado con los grandes terópodos dinosaurios, Saurosuchus desarrolló independientemente muchas características similares. Un cráneo grande con mandíbulas poderosas, dientes cerrados, extremidades posteriores robustas y un estilo de vida como depredador ápice. Esto muestra que ciertos diseños corporales son óptimos para ciertos roles ecológicos, y la selección natural convergirá hacia ellos en linajes no relacionados. El estudio de Saurosuchus ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la biología y evolución de los arcosaurios. Los análisis biomecánicos de su cráneo han revelado principios generales sobre cómo las fuerzas de mordida se generan y distribuyen en vertebrados carnívoros grandes. Los estudios de su anatomía postcraneal han proporcionado información sobre la locomoción y el comportamiento de los rauisuquios.
y su contexto ecológico en Ischigualasto nos ha dado una ventana sin precedentes a los ecosistemas del Triásico tardío. Desde una perspectiva moderna, Saurosuchus también nos recuerda la fragilidad de la dominancia ecológica. Un linaje puede dominar su ecosistema durante millones de años, perfectamente adaptado a su entorno, y aún así, ser vulnerable a cambios ambientales rápidos. Los grandes rauisuchios como Saurosuchus estaban en la cima de sus ecosistemas, pero esto no los protegió de la extinción cuando las condiciones cambiaron dramáticamente. Esta lección tiene relevancia para la crisis de biodiversidad actual. Muchas de las especies más impresionantes de nuestro mundo moderno, los grandes depredadores como tigres, leones y tiburones blancos, están amenazadas por actividades humanas y cambio climático. Como Saurosuchus antes que ellos, estos depredadores ápices son extremadamente vulnerables a perturbaciones ecosistémicas, a pesar de su poder y adaptaciones impresionantes. La historia de Saurosuchus también destaca la importancia de la paleontología sudamericana. Durante gran parte del siglo XX, la paleontología estuvo dominada por descubrimientos en Norteamérica, Europa y Asia. Pero formaciones como Ischigualasto han demostrado que Sudamérica tiene registros fósiles extraordinariamente ricos que son cruciales para comprender la historia global de la vida. El trabajo de paleontólogos argentinos como Osvaldo Reich, José Bonaparte y otros ha sido fundamental para revelar estos tesoros prehistóricos. El descubrimiento y estudio continuo de Saurosuchus inspira nuevas generaciones de científicos. Cada nuevo fósil, cada nueva técnica analítica aplicada a especímenes existentes revela detalles adicionales sobre cómo vivía este animal extraordinario. La paleontología es un campo en constante evolución, donde los descubrimientos de hoy reinterpretan los hallazgos de ayer, y Saurosuchus continúa siendo un sujeto activo de investigación. Conclusión: el señor olvidado del Triásico. Hemos completado nuestro viaje épico al mundo de Saurosuchus galilei, el superdepredador que hizo temblar Sudamérica hace 230 millones de años. Desde las orillas de antiguos ríos del Triásico tardío hasta las vitrinas de los museos modernos, hemos seguido el rastro de este magnífico y aterrador arcosaurio. Saurosuchus nos enseña que la historia de la vida no es simple ni predecible. Es una narrativa compleja de experimentación evolutiva, competencia intensa, extinciones devastadoras y recuperaciones sorprendentes. Los dinosaurios eventualmente dominarían la Tierra durante más de 160 millones de años, pero solo porque los pseudosuchios como Saurosuchus fueron eliminados por fuerzas, más allá de su control. Imagina por un momento un mundo alternativo donde la extinción Triásico-Jurásica no hubiera ocurrido o hubiera afectado diferentemente a los linajes. En ese mundo, quizás los descendientes de Saurosuchus habrían evolucionado en formas cada vez más impresionantes, diversificándose en roles ecológicos que en nuestra línea temporal fueron ocupados por dinosaurios. Quizás nunca habríamos visto Tyrannosaurus rex porque su nicho ecológico habría sido ocupado por un rauisuchio gigante descendiente de Saurosuchus. Pero la historia tomó un camino diferente. Saurosuchus y sus parientes desaparecieron, dejando solo fósiles como testimonio de su existencia. Sin embargo, estos fósiles hablan elocuentemente. Nos cuentan de un depredador supremo que dominó su mundo, que temblaba la tierra con sus pasos, que cerraba mandíbulas como guillotinas sobre presas aterradas. Nos recuerdan que la Tierra ha sido el escenario de innumerables dramas evolutivos, muchos de ellos olvidados en las profundidades del tiempo. La próxima vez que veas un cocodrilo, el pariente vivo más cercano de Saurosuchus, recuerda que hace más de 200 millones de años, sus ancestros pseudosuchios dominaban la tierra firme. Los cocodrilos modernos son supervivientes extraordinarios, un linaje que ha persistido a través de múltiples extinciones masivas, pero sus primos terrestres gigantes como Saurosuchus no tuvieron la misma fortuna. El brutal secreto de Saurosuchus es que, a pesar de su poder absoluto, no era invulnerable. Su dominio fue temporal,
contingente en las condiciones ambientales particulares del Triásico tardío. Cuando esas condiciones cambiaron catastróficamente, Saurasuchus y todo lo que representaba desapareció, reemplazado por nuevos dominantes que escribirían los siguientes capítulos de la historia de la vida. Pero su legado persiste. En cada gran terópodo dinosaurio que evolucionó después, podemos ver ecos del diseño corporal, perfeccionado primero por Saurasuchus y otros Rauisuchios. En la competencia entre pseudosuchios y dinosaurios del Triásico, vemos lecciones sobre cómo diferentes linajes compiten por los mismos recursos y cómo eventos impredecibles pueden alterar el balance competitivo. Y en los fósiles cuidadosamente preservados en las rocas de Ischigualasto, tenemos ventanas tangibles a mundos perdidos que podemos estudiar, maravillarnos y aprender. Si este viaje al reino de Saurasuchus te ha fascinado, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado profundo. La prehistoria está llena de criaturas extraordinarias que merecen ser conocidas. Historias evolutivas que desafían nuestras expectativas y lecciones que resuenan con nuestro mundo moderno. Cada periodo geológico, cada ecosistema antiguo, cada criatura extinta tiene su propia historia que contar. Y por favor, comparte en los comentarios. ¿Qué aspecto de Saurasuchus te pareció más impresionante? ¿Te sorprendió saber que no era un dinosaurio? ¿Qué otros depredadores prehistóricos te gustaría que exploráramos en futuros videos? Tu participación hace que este viaje a través del tiempo sea aún más enriquecedor. Gracias por acompañarme en esta exploración del brutal secreto de Saurasuchus, el depredador que hizo temblar Sudamérica. Nos vemos en la próxima aventura a través de los eones, donde continuaremos desenterrando los secretos de la vida prehistórica y celebrando la diversidad extraordinaria de criaturas que han caminado, nadado y volado sobre nuestro planeta. Hasta entonces, sigue explorando, sigue cuestionando y nunca dejes de maravillarte ante las increíbles historias que la Tierra antigua tiene para contarnos. El pasado está lleno de maravillas esperando ser descubiertas, y cada fósil es una ventana a mundos que ya no existen, pero que alguna vez fueron tan reales y vibrantes como el nuestro. Adiós, exploradores del tiempo, y que la curiosidad sobre nuestro pasado profundo nunca se extinga.